Bueno, esta jornada ha sido bien polémica en la arena política. Para primera hora de esta mañana, a las 8:30, estaba convocado un desayuno convocado por el presidente Sebastián Piñera, donde estaban las principales autoridades de los partidos políticos, particularmente los presidentes de RN, de la UDI, también otros parlamentarios. Y ocurre que cuando Carlos Larraín, el titular de RN, llega a esta cita, todo para discutir el salario mínimo y los probables acuerdos para mañana en la Cámara Baja, donde se va a hablar de este tema, él se molestó, se retiró de esa reunión porque estaba presente Joaquín Godoy, diputado también RN, con el cual Carlos Larraín en los últimos días ha tenido algunas diferencias de opinión y bien fuertes. Queremos abordar esa situación. Está con nosotros Mario Desbordes, el secretario general de Renovación Nacional. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Deberíamos estar hablando del salario mínimo y deberíamos estar hablando de los probables acuerdos que se llegaron esta mañana, y estamos hablando de otra cosa distinta, pero así son las noticias. ¿Qué opina usted, Mario, de la actitud que tuvo hoy día Carlos Larraín al retirarse de este desayuno por la sola presencia de Joaquín Godoy en esa cita? A ver, es que para ponerlo en contexto, el senador Larraín no ha tenido diferencia las últimas semanas con el diputado Godoy, pero sí el diputado Godoy la semana antepasada tuvo una intervención que raya en la injuria respecto al presidente del partido. Es una frase muy grave que yo lamento muchísimo y esperaría que el diputado Godoy medite un poco más y ojalá en algún minuto se pudiera retractar de aquello, porque fue una declaración que nosotros no quisimos tomar en consideración más allá para que no enredara la discusión del salario mínimo. El fin de semana, cuando se le invitó al presidente del partido a esta reunión, se consultó quiénes eran los asistentes y en ningún minuto se nos dijo que estaba el diputado, porque en términos de calidades, digamos, de quienes concurrían, no estaba tampoco, porque él es miembro solamente de la Comisión de Hacienda. No tiene ningún cargo relevante desde el punto de vista de la discusión. Es relevante porque es diputado, pero no estaba dentro de los que por cargos, como jefes de bancada, etcétera, correspondía que estuviera. En ese contexto, el presidente del partido al llegar se encontró con el diputado y efectivamente lo de la semana pasada fue muy grave, muy grave. Contémosle a la gente, el diputado Godoy dijo comparó que incluso a Carlos Larraín con Guido Girardi en toda esta polémica del clientelismo. Pero más que la comparación con Guido, yo creo que lo más grave es que dijo que le estaba extorsionando al gobierno. Correcto. Y que además la propuesta de renovación sobre salario mínimo no tenía nada que ver con cosas técnicas y que además no nos interesaba el salario mínimo, sino que era por otras cosas. Esa frase es muy lamentable porque además de ser absolutamente falsa respecto del fondo del tema, injuria. Cuando te dicen extorsionadores, eso es adjudicarte un delito. Yeah. Yo lamento lo que pasó y lamento que el presidente del partido se haya molestado y se haya retirado, pero creo también que es muy fácil criticar ahora y decir, pucha, yo habría hecho otra cosa, el presidente del partido no se había herido. Pero hay que estar en los zapatos de Carlos Larraín cuando pasa algo por el estilo. Se levantó porque estaba enfermo. Estaba muy difónico de los días. Está muy difónico, está en cama en este minuto. Se levantó a esta reunión porque estamos preocupados porque se saliera adelante con un tema que nos interesaba ya zanjar de una vez por todas. No se podía seguir estirando esta discusión. Y el presidente del partido asiste, invitado por el presidente de la República, con el mejor de los ánimos, pero bueno, se produce este impasse. Mario, ¿y puede ser considerado un desaire el presidente de la República? Más allá del diputado Joaquín Godoy. No, en absoluto ha habido ánimo del presidente del partido. Ninguna persona en Renovación Nacional va a desairar al presidente de la República, jamás. El presidente Piñera es una persona muy querida por todos nosotros y muy respetada por Renovación Nacional, y la interpretación de que se pudiera producir un desaire también es muy lamentable. Se puede interpretar así el hecho, pero no la razón por la que el presidente del partido se retiró. Por supuesto que el presidente del partido se molestó muchísimo y claro, se pudo haber hecho otra cosa, se podría especular mucho respecto a aquello, pero hay que estar en los zapatos de Carlos Larraín después de lo que había pasado. Pero preguntamos quiénes iban. Bueno, yo lo lamento mucho. Por ejemplo, a ver, siendo bien concretos, ¿por qué habría que preguntar quién va si se supone que es el presidente Piñera el que convoca con un fin superior que tiene que ver con la discusión del salario mínimo? Yo puedo entender la molestia, pero como presidente del partido debe haber estado por sobre eso, ¿o no? No, yo creo que tú tienes derecho a preguntar quién va en este tipo de cosas, porque han habido intervenciones en las últimas semanas complicadísimas. Yo creo que el presidente invita, el presidente tiene el derecho a invitar a quien él quiera. Correcto. Nosotros estamos por apoyar al presidente siempre, en todo momento, y esta discusión del salario mínimo ha sido diferencia de opinión, pero nunca estar en contra de nuestro gobierno. Y siento que el presidente del partido se levanta, estuvo todo el fin de semana trabajando muy intensamente en su zona y se levanta haciendo un esfuerzo especial por el presidente de la República, por un tema tan importante como el salario mínimo. Tenía, yo creo, derecho a saber quiénes iban a estar previamente. A lo mejor
hubiera podido manifestar su molestia adentro, a lo mejor hubiera podido hacer otra cosa, haber, no sé, pues, enfrentado al diputado, hay muchas posibilidades. Pero yo creo que antes de criticar hay que estar en los zapatos del presidente del partido. Jamás pensó en faltarle el respeto al presidente de la República. Yo lamento lo que aquí pasó. Nos interesa el tema de fondo, el salario mínimo. No logramos convencer al gobierno finalmente de los 200.000, eso es así, pero sí conseguimos una serie de otras cosas en donde el gobierno ha accedido, ¿cierto?, a implementar una serie de medidas que nos parecen muy importantes, como que el salario sea plurianual, como que el salario se determine por un grupo de expertos, además en función de datos técnicos, de un polinomio, ¿no es cierto? Y además, el próximo año debería el salario mínimo claramente pasar de los 200.000, no solo ser 200, sino pasar de los 200.000. Ya voy a ir a eso, Mario, porque también es un tema que nos interesa abordar con usted, pero para despejar y dejar bien cerrado lo que pasó hoy día con Carlos Larraín, ¿qué debiera ocurrir para recomponer un poco los ánimos? ¿Debiera Carlos Larraín conversar con el presidente, ofrecerle disculpa u ofrecerle disculpa al partido? ¿Cómo debiera finalmente zanjar esto? Yo, mira, primero que todo espero que cesen las declaraciones inadecuadas como la que acaba de hacer el vocero de gobierno, que ha sido imprudente. Yo creo que el vocero de gobierno no se puede dar los gustitos que se dio recién pidiendo que el presidente del partido controle el carácter, el temperamento. Ya es la tercera o cuarta frase más a la que se manda Andrés, que es una persona que nosotros apreciamos mucho, y por eso nos duele que Andrés diga este tipo de cosas. Hace poco comparó o dijo que el presidente del partido casi era chiste lo que decía, cuando la verdad que era una frase bastante seria. Yo creo que el vocero actuó mal hoy día, se equivocó. Dejemos eso atrás y lo que nos interesa es que no se repitan más intervenciones de estas, que no le echemos más leña al fuego, porque lo importante es, uno, restablecer la normalidad, es avanzar en un proyecto importante para todos los chilenos, que es el salario mínimo, y yo creo que la primera señal y la que importa respecto del partido hacia el presidente de la República es que no estábamos de acuerdo con el número, tratamos de convencer al gobierno, el gobierno no ha querido modificar en la cifra porque entienden que desde su punto de vista no era conveniente, y lo que el partido le cabe ahora es apoyar la postura y la propuesta del gobierno y votar a favor los 193.000. ¿Siente, Mario, que están fracturadas las relaciones con la moneda después de lo que usted dice? El vocero fue imprudente, el UDI Patricio Melero, la senadora von Baer también salieron hoy día a manifestar su rechazo por la actitud de Carlos Larraín. Mire, si yo le preguntara hoy día, Mario, ¿cómo está la relación con la UDI? ¿Qué me contesta? La relación con la UDI hoy día está en una mezcla bien especial. Nosotros valoramos mucho el consejo del fin de semana. Hablé con el secretario general de la UDI para felicitarlo el sábado a la tarde. Nos gustó mucho que el Consejo General de la UDI propusiera primarias para definir el candidato de la coalición, que es lo que nosotros veníamos planteando hace mucho rato. Nos parece estupendo que la UDI reconozca que el candidato presidencial no puede salir de una encuesta, y eso nos acerca, obviamente, en cuanto a las posiciones. Pero yo creo que también hay un problema con la UDI de fondo que yo espero que solucionemos, y yo le hago el llamado permanentemente a la UDI, que es que no hay una institucionalidad en la coalición, y nos acostumbramos a que Patricio Melero habla por los diarios, habla por la prensa. Patricio Melero no tenemos una reunión como sí teníamos con la directiva anterior, donde nos juntábamos con Coloma, con Víctor Pérez, Carlos Larraín y yo, por lo menos una vez cada 15 días a conversar distintos temas. Y ojalá no se siga repitiendo esto de conversar por la prensa, y ojalá no se sigan dando gustitos personales como lo que acaba de hacer el diputado Moreira, que nos tiene acostumbrados a estas salidas de madre, pero hacia el frente generalmente, cuando las hace hacia este lado son de mal gusto. Yo creo que no nos demos gustitos innecesarios, porque lo que se viene ahora, que son las municipales, nos obliga a estar más unidos que nunca. Tenemos que mantener el resultado del 2008. ¿Pero se podrá estar unidos con todo este clima, Mario? Esto es una rosca, una pelea cuando se producen este tipo de cosas que generalmente está en el nivel dirigencial. Hacia abajo no existen grandes conflictos, y yo creo que los dirigentes tenemos la obligación de dejar de lado las diferencias personales y avanzar en la propuesta que tenemos que hacerle en conjunto al país para la municipal. Y por eso yo le pido al diputado Melero que antes de hablar por la prensa tenga la gentileza de aceptar de una vez por todas que nos sentemos una vez a la semana, que conversemos y planifiquemos el trabajo en conjunto. Y por último, mira, donde no estemos de acuerdo, que cada uno opine, que se discuta, que nos digamos para tu abuela si tú quieres, pero entre cuatro paredes, y avancemos en conjunto y no demos este tipo de espectáculos públicos en donde no era necesario que la UDI se diera un gustito hoy día agrandando el conflicto porque sí nomás. Eso no es bueno, ¿no? Desde ese punto de vista, y si uno se pone desconfiado, la pregunta que uno se hace es entonces ¿por qué invitaron esta mañana al diputado Joaquín Godoy? Si usted me dice no es jefe de bancada, no tiene un cargo específico para efectos de la discusión del salario mínimo, ¿por qué cree usted entonces que desde La Moneda invitaron a Joaquín Godoy? Yo creo que no fue prolijo quien organizó. ¿O fue una zancadilla? No, yo creo que hubo un error. Se les pasó un dato. Yo te quiero decir una cosa. Yo hablé con el ministro Larroulé este viernes y le dije que la actitud del diputado Godoy en el Ministerio de Hacienda, en la conferencia, era grave y entorpecía los posibles arreglos. Por lo tanto, a mí me sorprende que después de este aviso que le habíamos dado al ministro Larroulé haya asistido Joaquín, de quien espero yo que también
cambie la actitud, termine con las descalificaciones de una vez por todas, si es que lo que él quiere, y creo que es así, pero creo que no ayuda, es finalmente colaborar con el gobierno. Vamos al otro tema que también era importante y dice relación con el salario mínimo, Mario. La propuesta del gobierno hoy es no solo una propuesta plurianual, sino que una fórmula bastante concreta, de tal manera que no estemos todos los años hasta las 3 de la mañana viendo... Sí. Exacto. Entre otras cosas dicen reajuste IPC y de un 2% si es que la economía crece en torno al 4%, IPC más 2%. El IPC más el 2%, sí. O bien IPC más un 3% si es que la economía alcanzara crecimientos de en torno al 5%. Sí. ¿A usted qué le parece eso? Y si la cesantía alcanza un número específico y si el crecimiento del país alcanza un número específico, eso significa que tú tienes las reglas del juego claras, que la discusión del salario mínimo no se produce en el marco de una tira y afloja político, okay, que muchas veces enreda estas cosas. Cuando nosotros dijimos 200.000 lo hicimos bien pensado. Sabíamos que esto, creíamos sinceramente que no afectaba a las pymes, que no afectaba el crecimiento, que no iba a afectar la empleabilidad y que el país estaba en condiciones. Por eso lo planteamos y por eso nos duele cuando te dicen del frente y de los mismos socios que esto era demagógico, populista, etcétera. Para evitar que se produzcan estas cosas, estas discusiones que la gente finalmente no entiende, nosotros propusimos y valoramos que el gobierno nos lo haya acogido, que se defina el salario mínimo de forma técnica, por un polinomio y que no esté sometido al vaivén político del minuto. Y además que sea plurianual, que no se defina solamente para el año que viene, porque eso también hace que el sueldo mínimo de corto plazo se vea sometido muchas veces a los tiranteos de un lado o de otro, y además le permite, sobre todo a las pymes, que son las que pagan el sueldo mínimo, proyectarse o trabajar de forma Mario, más eso certera. En el fondo pensando en el mediano, largo plazo. Pero yo recuerdo la contundencia de los argumentos de RN para pedir 200.000 pesos, que se podía, que era una cifra incluso simbólica para poder establecer. Entonces no se entiende que ahora se pueda acoger esta propuesta del gobierno si estaban tan firmemente convencidos que ahora en esta discusión era factible entregar 200.000 pesos. Nosotros seguimos convencidos de eso. Si ¿Y qué va a pasar mañana entonces? Nosotros, estando convencidos que se pueden los 200, seguimos convencidos de aquello y le planteamos al país que queríamos convencer al gobierno. No pudimos convencer al gobierno porque el gobierno, de forma absolutamente válida, tiene argumentos que lo llevan a decir que 193 es el máximo. Son dos posturas distintas pero válidas. El gobierno mantuvo la propia, no pudimos convencer al gobierno y lo que queda ahora para un partido de gobierno es apoyar a su presidente y apoyar al gobierno. Lo que sí esperamos es que este tipo de discusiones no se den solo desde el prisma económico, porque cuando tú lo haces solo el prisma económico, yo por ejemplo, el caso de Punta Arenas, cuando subiste el precio del gas porque económicamente era razonable, pero desde el punto de vista político y social quedó demostrado que no era la mejor medida. Por eso nosotros también le hemos planteado al gobierno, oiga, hagamos estas cosas con un poco más de cuidado en lo sucesivo. El partido se enteró del monto cuando ingresó a la Cámara de Diputados. Ahí también faltó prolijidad. ¿Por qué no conversamos esto antes como se hizo con la reforma tributaria? ¿Por qué no nos dimos el trabajo de dialogar antes? No se hizo. Yo estoy seguro que eso va a cambiar y que en lo sucesivo cosas tan importantes como estas se tienen que Mario, ¿y en lo concreto qué va a pasar mañana? Esto se discute en la Cámara Baja. Nuestros diputados van a aprobar el guarismo y nuestros senadores también van a votar a favor. ¿Y en eso hay consenso absoluto? ¿No va a haber ningún díscolo ni nadie que esté...? Hay consenso absoluto. Nosotros hicimos el esfuerzo por convencer a nuestro gobierno. El gobierno tiene su argumento que hizo convencernos a nosotros. La verdad es que llegamos en un minuto a un punto muerto respecto al guarismo, pero sí avanzamos como partido y el gobierno en temas muy importantes como los que acabamos de mencionar. Si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo, no tendríamos el sueldo mínimo plurianual, no tendríamos una definición por un polinomio, no tendríamos las cosas que sí se avanzaron. Y en eso a los socios de la UDI decirlo que lo sucesivo tengamos la disponibilidad para dialogar, para discutir, no descalifiquemos a priori. Cuando digo descalificar me refiero a usar términos que son descalificatorios, o sea, que populista, que demagogo, que no sé qué más, cuando tú no estás de acuerdo con algo. Puedo no estar de acuerdo con ellos muchas veces, pero no por eso los voy a descalificar. Yo lo que constataré es que hay una diferencia y que tendremos que ponernos de acuerdo. Con todo lo que ha pasado, Mario, la pregunta que uno se hace es que finalmente el gobierno pudo o no haber presentado esto desde un principio y haber establecido estas normas con las que fue posible llegar a un consenso al inicio y no haber tenido que pasar por toda esta historia donde el proyecto entró, salió, donde RN y la UDI chocaron, donde se dijeron cosas como usted dice, pasó abuela, las cuatro paredes y fuera de ellas también. La pregunta que uno se hace es, ¿pudo haber hecho algo mejor el gobierno desde un inicio y haberse ahorrado todo este escándalo? Que sí. Obviamente que se pudo haber hecho de otra manera. Nosotros le dijimos al gobierno que pensábamos en 200.000
Y no nos inflaron, así es simple. En palabras sencillas. ¿El ministro de Hacienda, el presidente? El ministro de Hacienda, no, el presidente no estuvo fuera de esta discusión. El presidente de la República, él aprueba, pero no está en la discusión del día a día, obviamente. El presidente está para los temas macro, para los grandes temas, y si bien este es muy importante, es un tema sectorial. Aquí yo creo que no hubo prolijidad de parte en Hacienda y en SECPRES, que se va a corregir, porque son dos ministros que han hecho bien la pega también, si no es algo personal con los ministros, eso no es una queja respecto de cómo se operó en este minuto. ¿Se habría podido llegar a otra solución? Pues, probablemente sí, y es lo que nosotros tenemos que buscar en lo que viene, en lo sucesivo. Tenemos año y medio todavía de gobierno, el presidente Piñera muy activo, más después de la elección, cierto, 3 o 4 meses donde el presidente Piñera va a gobernar hasta el último minuto y va a hacer lo que corresponde a un presidente instalado en sus temas, como es el presidente Piñera, hasta el último día. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir solucionando estos ripos y estos errores, no descalificarnos, aceptar que haya diferencias. Si los dos partidos pensáramos igual, la UDI y Renovación, ¿para qué estamos separados en dos tiendas? Nos sale hasta más barato arrendar una pura casa. Somos dos partidos distintos, pensamos distintos, y hay que ser capaces de reconocer y aceptar esa diferencia, y no descalificar como ha hecho hoy día mismo, por ejemplo, dirigentes de la UDI. Yo les pido que recapaciten, le pido al diputado Godoy que lo que dijo la semana pasada se retracte, que por favor no vuelva a incurrir en eso. ¿Y alguna autocrítica de Larraín? Usted sabe que para bailar tango se necesitan dos, y esto como los matrimonios. Claro, Carlos Larraín a lo mejor pudo haber hecho otra cosa, yo te insisto en eso, pero por favor, si a mí me injurian y me tratan de extorsionador, yo no sé qué habría hecho, a lo mejor habría sido más duro todavía que Carlos Larraín, no lo sé, habría que estar en los zapatos de Carlos Larraín, y aquí jamás se ha querido faltar el respeto al presidente. Le tenemos estima, respeto y aprecio al presidente de la República. Estuve con Carlos Larraín hace poco rato atrás en su casa, está en cama, y lo que más conversábamos, insistía Carlos Larraín, es que obviamente aquí no ha habido ánimo en ningún minuto, si no se alcanzó ni a cruzar con el presidente, de faltarle el respeto al presidente de la República. Carlos Larraín tenía una convicción, cuál era el monto, y lo que quería era discutir eso. Pero en la reunión se produce este problema de que hay un diputado que ha cometido un grave error hace poco. Yo espero que cambie ese error y que el diputado se integre como corresponde en el partido, y al ministro Chadwick tratemos de cuidar el lenguaje, porque no sirve de nada. Ya le hemos dejado pasar dos hace poquito. No peleemos, ministro. Yo creo que lo mejor es que nos pongamos de acuerdo y apunte la artillería para donde corresponde, al frente, hacia la coalición que está todos los días sacándonos la mugre y no a sus propios aliados. Mario Desbordes, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN. Que le Gracias vaya por muy la bien. invitación.